Hola disfrutones. Hola. En esta escapada nos hemos venido a Arévalo. La segunda ciudad más importante de la provincia de Ávila en Castilla y León. Muy famosa por su pasado mudéjar, por su cultura, historia, muchísimas cosas que ver. Disfrutones, aquí tengo detrás el arco del Alcocer. Es la única puerta de la muralla que continúa en pie y en la parte de arriba está lo que antiguamente era la cárcel real del siglo XVI. Detrás tuyo te está mirando Isabel la Católica. Esto que tiene aquí a sus pies tiene pinta de ser una granada. Yo creo que como simbología de la conquista del reino de Granada por los reyes católicos. Isabel la Católica no nació aquí, pero desde los 3 años hasta su primera juventud vive aquí, en Arévalo. ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos en la Plaza del Real. Se llama Plaza Real porque aquí había un palacio real de la época de Enrique II de Trastámara. ¿Y de qué te suena también los Trastámara? De Ciudad Rodrigo. El parador de Ciudad Rodrigo está en un palacio de Enrique II de Trastámara. Ah, es verdad. Si preguntáis en la oficina de turismo, podéis apuntaros a la ruta de las iglesias mudéjares. Sí, es una oportunidad excelente porque son iglesias que normalmente están cerradas. I wish I was above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give into the pressure. Oh. Si algo destaca Arévalo son las iglesias que tiene, ¿eh? Para que os hagáis una idea, en el 1250 ya tenía 11 iglesias. Y hoy en día nos está diciendo el guía, que además es majísimo, que se conservan nada menos que 7. I'm posting pictures, trying to be someone I'm not. It feels just like I'm lying to you. En la iglesia de San Juan Bautista, una de las cosas, de las joyas que tiene, es una estatua de San Zacarías en piedra preciosa del siglo XII. Y la talla de la Virgen de las Angustias, que es patrona de la ciudad. 'Cause I just wanna call my friends and see what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. I try to be myself. You do the same and we'll be alright. Fuera del casco antiguo, que además así hemos dado un paseíto, hemos venido a cenar a un sitio que se llama Anduriña y que nos ha recomendado nuestro embajador en Arévalo, que es Óscar. Sí, Óscar. Madre mía, qué pinta tiene este plato, disfrutones. Son setas de temporada con cecina y huevos tostados. Seguimos con crujiente de oreja con migas de ajo y perejil. Es que es un sitio además muy modernillo, ¿verdad? Sí. Tiene una cocina diferente de la castellana tradicional. Y acabamos con canelones de rabo de toro con chips de vegetales. A Arévalo lo llaman la Villa de los 5 Linajes y precisamente en la posada de los 5 Linajes, que es donde nos estamos alojando, podéis ver perfectamente el nombre de esas 5 familias y sus escudos. Ellos fueron los responsables de la repoblación de la villa después de la Reconquista. I wish I had the guts to start a conversation with someone. Just be who I am, not care so much about first impressions. Aquí detrás tenemos la iglesia de San Martín, que también es un preciosísimo ejemplo de la arquitectura mudéjar, con sus 2 torres. Esta torre de ahí se llama la Torre de los Ajedreces. Ahora veréis la parte delantera, que es la que da a la Plaza de la Villa, que es una auténtica maravilla. La Plaza de la Villa, maravilla. Disfrutones, esta plaza tan preciosa es la Plaza de la Villa, en el corazón, pues eso, de la villa medieval. Está porticada con unas casas preciosas y muy bien conservadas, con las 2 iglesias, una a cada lado, con sus torres mudéjares. Es preciosa, ¿eh? En la Plaza de la Villa está
Aquí detrás, la Casa de los Sexmos, que actualmente es el Museo de Historia de Arévalo. En julio de 1494 se ratificó en esta casa el Tratado de Tordesillas, donde, como sabéis, se repartió el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Esto es de lo poquito que se conserva del Palacio Real que había aquí en Arévalo, porque desgraciadamente en 1976 fue derruido, pues para construir casas, básicamente. Hasta el siglo XV estuvieron conviviendo pues diferentes tipos de religiones, musulmanes, judíos, etc. Pero cuando llega el siglo XVI, a partir del 1500, es cuando empiezan las prohibiciones de culto por los reyes católicos. Hay 4 tipologías en cuanto a la relación entre cristianos e islámicos. 1. Mozárabes, cristianos que vivían en territorio islámico, pero seguían manteniendo la cultura, su tradición y su religión cristiana. 2. Los mudéjares, que es precisamente todo lo contrario, musulmanes con su religión islámica que viven en territorio cristiano. 3. estarían los moriscos, aquellos musulmanes que se convierten en la religión cristiana. Y por último, el 4 tipo son los muladíes, que es todo lo contrario, son cristianos que vivían en territorio musulmán, pero que por temas políticos sobre todo se cambiaron, digamos, a la religión musulmana. En la planta de arriba tenéis una maqueta chulísima en la que podéis ver perfectamente cómo era Arévalo en la Edad Media. Desde esta torre es desde donde se daban las campanadas de cierre de la ciudad y de apertura por las mañanas. De hecho, ahí al lado hay una de las puertas, la otra estaba al otro lado, era pam 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 a cerrar y luego por las mañanas otra vez para arriba. Claro, tenéis que tener en cuenta que Arévalo estaba totalmente amurallado y a su alrededor los 2 ríos que hacían como de foso natural. Este que tenemos aquí, que es el Adaja, y por el otro lado el río Arevalillo. Ese castillo de Arévalo del siglo XV, la verdad es que ha pasado pues por un montón de cosas, desde su esplendor en la época de Isabel la Católica, sufrió el abandono, llegó a ser como el cementerio del pueblo y la cantera. También fue durante los años 20 un silo donde se guardaban aquí los cereales y el trigo, y por eso desde entonces pertenece al Ministerio de Agricultura. Es curioso que no pertenezca al Ministerio de Cultura, sino al de Agricultura. Y es la razón por la que aquí podéis ver una exposición de muchísimas variedades, cientos de variedades de trigo. Disfrutones, estamos con la adoración del asador de las cubas y como vamos a probar aquí el plato más típico de Arévalo, que es el tostón, pues es para ver si nos cuenta qué secreto tiene para que se hace también, para que salga rico rico. El secreto es que no tiene secreto. Los tostones son de gente de confianza de aquí, sabemos que son de una calidad excelente. Lo único que hay que hacerle es añadirle un poquito de sal y un poquito de agua, pero justo en el momento de meterlos para que no se pegue a la asadera y mantenerlos durante 3 horas en el horno. Media hora abierto con la tripa hacia arriba, por así decirlo, y pasada esa media hora se saca la cazuela, se le da la vuelta, se vierte los jugos que ha soltado. Ese líquido hay que quitárselo porque si no se cocería. Y se le va añadiendo, siempre cuando hay que añadírselo a la asadera, es decir, en el fondo, porque si no por encima la corteza, que no se quedaría tan crujiente. No, eso es, hay que conseguir que esté seco, que se haya asado la carne, no cocido, sabrosa y suave, y la corteza crujiente. Pero no hay secreto, es punto. Bueno, pues ahora vamos a lo importante, disfrutones, que es comérselo. Above the center of attention, but I'm not.
I didn't have to give in to the pressure. Oh. Bueno, disfrutones, esperamos que os haya gustado Arévalo. Podéis pasar aquí un fin de semana estupendo y muy disfrutón. No os perdáis nuestro Facebook, Twitter e Instagram esta semana, ¿vale? Muchas gracias a Óscar, que ha sido nuestro embajador aquí en Arévalo, y si vosotros queréis serlo, solo nos tenéis que enviar un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com. Nos vemos la semana que viene en Viajando A nuestro aire. Adiós. Adiós. I wish I was above the center of attention, but I'm not.